Tu próximo lugar puede estar más cerca. Invertir, mudarte, todo cuenta. Con Matías Fernández lo vas a encontrar. Ventas y alquileres. Como todo lunes, cada 15 días, Mati Fernández y su columna inmobiliaria, propiedades, casas, ventas, terrenos, departamento, créditos, todo lo que usted quiere saber y necesita saber. 387-4574-822, ese es nuestro WhatsApp. Si tenemos preguntas para Mati siempre se pueden mandar, y si no, obviamente en los comentarios de nuestro @.1salta. Bienvenido, Mati, a la mañana de .1 Stream. Buen día para todos, muchas gracias nuevamente como cada lunes por la invitación y el espacio. Veníamos charlando, en las dos anteriores hablamos sobre los créditos hipotecarios, hablamos sobre los alquileres. Me gustaría preguntarte, ¿qué tengo que ver si voy a comprar una propiedad? ¿Qué tengo que pensar a la hora de empezar, si estoy en la posibilidad de buscar, y si encontré algo, bueno, cuando lo voy a ver, ¿qué tengo que prestar atención? Y si decido avanzar, ¿qué tengo que controlar que esté sí o sí? Bueno, creo que uno de los puntos más importantes al momento de buscar o de tomar una decisión es la ubicación. Uno siempre dice que a la casa, al departamento, a la propiedad que vos elijas, la podés modificar, podés ampliarla, podés achicarla un poquito, podés pintarla o no. Lo que no podés hacer es cambiarle la ubicación. Claro. Entonces la ubicación es un punto importantísimo que tiene que tener en cuenta aquella persona que busca. Generalmente que busque cerca del entorno, del día a día, del trabajo, del colegio, de las actividades del día a día, va a facilitar mucho el tema de los tiempos después, del ir, del venir, del colectivo, remis, taxi, el vehículo, lo que fuese. Entonces la ubicación me parece que es un punto recontra importante a tener en cuenta, porque es algo que después, como te digo, no lo podés modificar. No te gastes, si querés, tal vez yendo a buscar a lugares que no te gustan o que no te cierran, porque decís, che, yo armé mi vida, mi trabajo está por aquí, o el colegio de los chicos, que obviamente es una de las cuestiones centrales en la vida, por lo menos los que son padres. No te busques en la otra punta porque vas a perder tiempo en algún punto. Sí, totalmente. Hay veces que es inevitable y uno no siempre puede elegir en base a lo que uno quisiera, pero si está la posibilidad de decir, che, cuento con este dinero, voy a invertirlo, buscar en la zona de referencia o de influencia del día a día, para después no estar renegando con el tránsito, con si está cortado, con si llueve, con que el colectivo demoró y demás. Otro punto importantísimo son las comodidades que vos o tu familia necesitan al momento de la búsqueda. Hay muchísimas propiedades en venta, hoy por hoy todavía hay acumulación de propiedades en venta, por ende hay opciones. Si necesitas 2 dormitorios, si necesitas 3 dormitorios, si tenés pensado ampliar la familia o no, si querés 2 plantas, si querés una sola planta porque el día de mañana crees que ya te va a cansar subir la escalera y bajarla todos los días. Entonces las comodidades, si querés pileta o no, si necesitas jardín porque tenés mascota, entonces poner cierto orden a las necesidades que tenés para en base a eso ya con una ubicación y las comodidades que vos o tu familia necesitan, salir a buscar ya con un filtro bastante importante. Esto es importante, a ver, yo lo voy a contar, también hay varios amigos y uno que están en un proceso de decir, che, voy a buscar una casa, crédito hipotecario, lo que sea, y de pronto te encontrás diciendo, bueno, salvo que tengas la cabeza o dispongas de mucho dinero, que habitualmente no le pasa a todo el mundo, decís, che, ¿cómo salgo a buscar? ¿Cómo me ordeno? Bueno, vos decís primero la ubicación, el entorno de la ubicación y definir bien qué tipo de prestaciones le quiero pedir a la casa. Pero también supongo que hay prestaciones que tienen que ver con el entorno donde está ubicada la casa, ¿no? Sí, y otro punto no menor, el presupuesto. O sea, vos buscas ubicación, buscas comodidades, pero tiene que darse o ajustarse al presupuesto que vos vas a tener, ya sea de manera particular o con un préstamo bancario. Ya con esas 3 cosas podés salir a buscar y tratar de no marearte y encontrar lo que vos estás buscando. Después hablaremos en un ratito la ayuda inmobiliaria que puede llegar a entrar, claro, y puede llegar a ser beneficiosa en la búsqueda. Pero sacando la inmobiliaria, vos con esos 3 parámetros bien definidos vas a entrar en una búsqueda ya afinada y seguramente vas a tener buen resultado. Tengo una pregunta que parece medio... Después hablamos del asesoramiento, pero yo pienso esto porque obviamente no lo hice.
¿vos recomendarías que cuando vayas a un buscador de propiedades, a un portal, digo, ser como mayormente poner todas estas cosas? Porque yo te digo, uno, ¿qué termina haciendo muchas veces? Bueno, elige una zona, pero una macro zona, porque está en la lógica de decir, che, y si me estoy perdiendo otra cosa, y bueno, obviamente fija el tipo de propiedad y fija el precio máximo que puede pagar. Y a partir de ahí hace como algo muy abierto. ¿Vos pensás, recomendás achicar las búsquedas, concentrar las búsquedas para no perder tiempo? Sí, yo recomiendo concentrarnos en lo que realmente al cliente le interesa o a la persona que está buscando le interesa, le puede llegar a servir. Después, si dentro de esos filtros no encontramos o no damos en la tecla con la propiedad indicada, por ahí ampliar un poquito más. Si de repente yo puse hasta calle Sarmiento, por dar un ejemplo, bueno, pongo hasta la que sigue, pongo 2 cuadras más. Si puse hasta $50.000, bueno, capaz que mi tío me presta 5.000, amplío $5.000 más la búsqueda. Si puse 3 dormitorios y con 2 yo me arreglo, bueno, capaz que modifico el filtro ese, pero si no es muy amplio todo lo que vas a encontrar, las opciones que vas a tener, y en definitiva, si tenés ayuda, te va a hacer el filtro seguramente el corredor inmobiliario que te ayude. Ahora, si no tenés ayuda inmobiliaria, seguramente te termines mareando y hasta cansando, agotando, porque es mucha la opción que tenés. Y en esto de la opción, pienso yo, Diego, una cuestión siempre que uno le genera intriga, le preocupa, dice, che, pero esta propiedad está publicada en 140, vamos a decir, puedo poner un valor, o está publicado en 70. Pero uno sabe que ese es el precio de mercado. ¿Cuánto pienso? Yo sé que no es lineal, pero ¿cuánto hay que descontarle al precio de publicación? Sí, en realidad el precio de publicación está muy disparado, hay diferencia bastante importante entre lo que es publicación y lo que es cierre. No siempre lo que está publicado es lo que se va a terminar cerrando. Hay casos puntuales en el que el dueño está muy bien parado, no tiene apuro, la parte económica la tiene resuelta, solamente quiere desprenderse de esa propiedad, por ende la va a aguantar y la va a vender en el precio que dispuso. Pero se cree, o por los registros que uno lleva, que entre un 5 y un 15% más o menos es el reajuste que podés tener. Si piden $100.000 para hacer un número redondo, yo sé que hasta 85, 90 lo puedo llegar a cerrar. Insisto, hay casos puntuales en los que no, pero en la mayoría de los casos tenés un margen de negociación. Y siempre es importante tener más de una carta en la mano, independientemente de si uno dice, bueno, este tipo de propiedades en este tipo de locaciones, está bueno tratar de tener, no sé si vas a poder concertar con todas una negociación, pero por lo menos tener un marco de una X cantidad que ya viste para ver dónde está parado. Sí, yo siempre digo, una vez filtrado, una vez buscado, una vez visitada la propiedad y ya teniendo en cuenta que nos interesó y que a la persona que está buscando le interesa, el tema de documentación. Eso es clave, es importantísimo también, obviamente basándonos y apoyándonos siempre con una escribanía de confianza. El tema de documentación, que esté bien la escritura, que estén los planos en lo posible, que la cédula parcelaria no tenga ningún tipo de embargo, ni ningún tipo de anotación, que la propiedad esté lista para transferir. Esto te va a dar la tranquilidad que más allá de toda la búsqueda que vos hiciste y del interés que vos tenés, esa propiedad está apta para vender. Muchas veces la gente, por desconocimiento, dice, che, no sé, se murió mi abuela, quiero poner en venta la casa de mi abuela, se lanza al mercado, si no tuvo un asesoramiento por detrás o lo tuvo de mala manera, se lanza al mercado y resulta que la propiedad de la abuela no se puede vender, porque era la titular, se murió, hay que hacer un sucesorio, entonces no se puede vender y perdió tiempo el chico que la puso en venta, la persona que la fue a ver, toda la gente que trabajó. Podemos hacer un repaso alrededor de esto. Yo mapeé una serie de cantidad de propiedades. Llego a una negociación, llego a ver un lugar, pero incluso antes, porque antes de entrar a la negociación, tanto para el lado del que oferta como para el que quiere comprar. ¿Qué documentación tiene que tener una casa para poder ser transferida? Y lo primero que le tengo que pedir es el número de matrícula, el número de catastro. Si la propiedad ya tiene algunos años de antigüedad, lo va a tener, si está bien en documentación, que es como el DNI de la propiedad. Con ese número nosotros ingresamos a lo que es inmueble y vemos la cédula parcelaria, que es donde se ve reflejado las titularidades de la propiedad, quién es el último titular, si es del 100% o comparte la propiedad con alguien en su titularidad, si tiene alguna anotación, si tiene algún embargo, una hipoteca o algo. En ese sentido nos vamos a quedar tranquilos de que la propiedad, si la cédula está bien, quiere decir que está escriturada a nombre de la persona que a mí me la está vendiendo y que puede ser vendida. Después ya eso se lo presentamos a la escribana y ya vamos un poco más con los impuestos, si es que tiene planos mejor.
pero que esté bien para vender significa que la propiedad no tenga ningún tipo de prohibición. Eso me parece importante, la diferencia entre escritura y plano, porque no es lo mismo, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, muchísimas instituciones bancarias te piden los planos, si no, no hay crédito. Pero entre particulares, solo con la escritura se puede... Muchas veces no se entregan los planos. En Salta hubo... A ver, se supone que si la propiedad está escriturada es porque en algún momento pasó por el proceso y tuvo los planos aprobados para la construcción. El tema es que hubo un tema ahí entre la municipalidad y los archivos que perdieron planos, se quemaron planos, se mojaron planos. Entonces hay propiedades en Salta hoy que no tienen sus planos, o gente que hizo la propiedad sin aprobar los planos también. Pero con la escritura sí se puede transferir. Sí, la escritura lo que me da es a mí la titularidad de la propiedad. Va a decir en la cédula parcelaria que Matías Fernández es el titular del 100% de este estudio. Después te pueden decir que, por ejemplo, tiene un tipo de cañería o algo que no está porque no está el plano, te meten el perro, pero bueno, la propiedad es tuya. Y marcamos que para algunos créditos hipotecarios, algunas instituciones sí o sí te piden los planos, que son planos que tienen que estar aprobados ante, en este caso, la Municipalidad de Salta. Tal cual, sí, con lo que es crédito la mayoría te pide, algunos un poquito más exigentes que otros, pero la mayoría de los bancos te exigen los planos. De particular a particular no siempre sucede, muchas propiedades se venden por ahí sin entregar los planos. ¿Qué mirarías vos si entras a una casa que querés comprar? Decís, che, me gusta esta ubicación, el precio me cierra, estoy más o menos cerrando, estamos negociando, me cierra en general la casa. ¿Qué mirarías vos del estado general de una casa? Yo creo que es importante la iluminación, la ventilación, el tema de humedades, que no haya humedades, o si hay, saber que están para poder resolverlas de la mejor manera y cuanto antes, en caso de que si se puede mejor antes de comprarla, puede ser por alguna cañería rota, puede ser por una filtración del techo, por los baños, pero esos son 3 puntos importantes: iluminación natural es clave, buena ventilación, en lo posible ventilación cruzada entre los ambientes, después el tema de humedad también, después el resto es estético, pues de repente si no se pintó el frente por mucho tiempo y se puede corregir. Si ducho, bañera... Sí, eso, la bañadera, en definitiva el día de mañana la podés sacar y podés hacerte un zócalo porque es más cómodo entrar y salir. Son detalles que los podés modificar. El tema acá es que la estructura esté bien y que no tenga ningún tipo de problema escondido, entre comillas, que nos llevemos la sorpresa el día de mañana. Habitualmente para comprar, para alquilar, pero sobre todo para comprar, los que van buscando, bueno, se meten en los portales y dan con un corredor inmobiliario que es el que tiene la casa. O sea, uno busca... Desde la oferta viene el corredor inmobiliario. ¿Vos recomendás o qué pensás alrededor de pros y contras de tener, si uno va a buscar, si uno es el que quiere comprar, tener un agente inmobiliario que lo colabore desde el principio? Sí, yo siempre recomiendo que se asesoren y se dejen acompañar por un corredor inmobiliario. No necesariamente tengo que ser yo, claro está, pero digo, el respaldo profesional, aquella persona que te filtre por vos las propiedades, que te acompañe en el proceso, que te gestione las visitas, que te saque las dudas con el colega en caso de que tengas dudas, que te negocie el precio, que te defienda el presupuesto que vos vas a tener, que acompañe a la escribana en el proceso de la documentación, porque todo eso es algo que lo va a tener que hacer, sino aquella persona que busca, sumado a la familia, sumado a los horarios, sumado al trabajo, sumado a los dolores de cabeza o preocupaciones de invertir en una propiedad. Siempre está bueno estar acompañado, siempre está bueno trabajar con un matriculado por el CUSIS, que te respalda que el profesional está capacitado y matriculado para poder hacer lo que está haciendo, y sin duda que tener, como lo charlábamos el otro día, una persona que te represente a vos desde la parte inmobiliaria, te va a facilitar un montón el proceso a vos de no tener 10 personas buscándote, claro, que te van a llenar de información y a lo mejor información que ni siquiera te interesa. Estamos hablando con Mati Fernández, como siempre, en nuestra columna inmobiliaria en Punto 1 Stream. Tengo una pregunta: ¿qué costo más o menos o cómo se trabaja el asesoramiento de tener un corredor inmobiliario que te asesora a vos en una compra? El honorario inmobiliario es el 3% por parte al momento de la firma de la escritura o del boleto compraventa, depende de la propiedad. En la escribanía es el 3% la persona que compra o la familia que compra, y el 3% en caso de yo tener las dos puntas, se llama en la jerga inmobiliaria, le cobras el 3% a cada uno del valor de cierre de la operación. Pero eso habitualmente pasa cuando viene el corredor del lado del que oferta.
que se paga de oso está establecido en los dos lados. Si vos tenés uno que te asesora a vos, es la misma método. Solamente le cobro a mi cliente. En caso de que vos seas la persona que está buscando y yo estoy trabajando con vos, en el momento de la firma, vos me vas a pagar el 3% a mí y el propietario de la casa le va a pagar el 3% a su inmobiliaria responsable. Tips para comprar una propiedad, para comprar una casa, en la columna con Mati Fernández, que se trajo una muy buena campera que le estoy viendo, ya se la estoy, si usted no está escuchando en la radio, está muy bien. Me quedó una cosa que marcaste recién y que me pareció interesante. ¿Ves un momento de que hay mucha oferta de propiedades de casas? Sí, hay oferta acumulada. Hay oferta, ese fue el concepto que usaste, oferta acumulada. Oferta acumulada, muchas propiedades que en algún momento han entrado en venta, no se vende todo lo que se publica, se estima entre el 10 y el 15% de lo que se publica. Para el 10 hay 10 o al 15% de lo que se publica es lo que se vende. Más o menos. En Salta no tenemos los números, lamentablemente, claritos en cuanto a escrituras y operaciones, como sí lo hay en otros lugares, pero más o menos se estima que entre un 10 y 15% de lo publicado es lo que se vende. Se publican 100 casas, se venden entre 10 y 15 casas, departamentos, terrenos, hablo de propiedades en general. Ese es más o menos el número que uno, charlando con colegas, con clientes, puede llegar a estimar. Entonces todavía hay propiedades acumuladas, propiedades que todavía no subieron sus precios. Yo el otro día, ayer, veía sin querer un video mío del 2001, en donde charlando decía que un departamento de un... ¿Del 2001? Del 2021, perdón. Ah, 2020. no, porque si no sos de Highlander. 2021, perdón, bien la corrección. Del 2021, en donde informaba que un departamento de un dormitorio, más o menos en la zona céntrica, estaba entre 45 y 60 mil dólares. Un monoambiente de un dormitorio. De un dormitorio. En el macrocentro, zona relativamente céntrica, entre 45 y 60 mil dólares. Hoy ese mismo departamento puede arrancar en 55, 60 y se puede ir hasta 85, 90. O sea que te aumentó entre un 10 y un 15% en 5 años en dólares. No me parece tan raro el aumento en términos de la inflación, incluso el aumento del dólar, pero sí me parece que, bueno, es lo que vos decís, 10, 15. Yo el otro día veía una publicación, la misma casa en Tres Cerritos, uno arrancaba en 135 y veía otra publicación, porque evidentemente había más de un corredor, y otro me decía 110. Que si a esto nosotros le sumamos el factor de la negociación, bueno, hay como una dispersión porque evidentemente hay un estancamiento. ¿Cómo se puede aprovechar si alguien tiene la posibilidad de ir a comprar? ¿Crees que es un buen momento para ir a negociar? ¿Qué pensás sobre acumulación de propiedades? La misma propiedad publicada por dos personas diferentes con dos precios diferentes. Era la misma propiedad y tenía dos precios diferentes. Bueno, eso es una locura, un error garrafal del dueño en primera medida y de las personas que están interviniendo, porque uno de los dos puede quedar como un chanta. Che, me estás queriendo robar. Si me la vende a 110 y vos me pedís 125... De hecho, yo la fui a ver esa casa. Bueno, no importa, no voy a entrar en detalle, que claro, no me competen, pero... pero sí me consta porque la misma casa, la misma zona, el mismo frente... Hay un error garrafal porque no puede estar publicada, las condiciones tienen que ser las mismas para todos, pero no importa. Sí, creo que es un buen momento, creo que si esto continúa así, las propiedades van a ir levantando su precio, acomodando su precio. Generalmente, al menos mi público, mi cliente, es un cliente que compra por necesidad, no aquel inversor que compra para tener alquileres. Los tengo algunos, pero el promedio mío es... Está buscando su casa. Exactamente, y es un momento en el que hay que dejar de especular, y si tenés la posibilidad de comprar, porque en algún momento se especula o se cree que va a volver a acomodarse el precio. Teniendo una oferta sobre oferta tan grande, ¿qué recomendás? ¿Cómo asesorás vos para decirle, che, hagamos un acuerdo? Al cliente vendedor, si es que lo tengo, le hago un análisis de casos puntuales que tuve de gente que no ha querido vender en el momento que tenía que vender o que tuvo la posibilidad y terminó vendiendo en menor precio en otra etapa del año, en donde perdió tiempo y plata. Y al cliente comprador le hago ver esto, que todavía es momento de comprar, que se puede, que hay momentos en los que es cíclico el rubro inmobiliario, sube, después vuelve a bajar, después vuelve a subir, porque tiene muchos factores. Y que es un momento en el que todavía las propiedades no han elevado su precio. Fíjate que los departamentos de 1 o 2 dormitorios están vendiéndose entre $1.600 y $1.800 el metro cuadrado,
y los nuevos en pozo, como se los conoce, desarrollos a terminar, están en 2.200, 2.500. La brecha es muy grande todavía. Claro. Los usados van a tener que acomodar su precio, algunos lo están haciendo ya, pero todavía hay ofertas que están en el valor bajo. Sí, también me parece que el ciclo depende de otras cosas, digo, porque si no mejoran los salarios, las capacidades, o cada vez se hace más chico el Sí, un montón de el factores universo. son los que aplican en el rubro inmobiliario. Mati Fernández, tips para comprar una casa, qué ver, qué prestar atención, qué controlar, cómo arrancar buscando, eso me parece importantísimo, en la columna inmobiliaria de Punto 1 Stream. Muchas gracias.